Bueno, pues yo creo que podemos ir empezando. Bueno, como he dicho antes, bienvenidos a todos y los que estéis ahí al otro lado, por uniros a este webinar que vamos a hacer hoy en la serie que organizado por la Fundación ECO y con el apoyo de Health in Code, pues podemos ir desarrollando de manera periódica. En este caso, el tema, yo creo que es un tema enormemente interesante por el debate que produce, por la información que hay generada, por el racional que tiene el científico detrás. O sea, yo creo que es un paradigma de lo que es hacer probablemente o lo que es cómo se deben hacer las cosas en quimioprevención, ¿no? Para ello, bueno, pues el nombre que le hemos puesto a esta jornada o el título es Mi paciente tiene una mutación patogénica en MLH1. ¿Debo ofrecerle quimioprevención con ácido salicílico, con aspirina? Bueno, para ello yo creo que hemos elegido a la persona que más sabe en España y probablemente en Europa, uno de los que más sabe sobre este tema, que es el doctor Ángel Alonso. Ángel Alonso es especialista en genética y genómica médica certificado europeo y es doctor europeo en medicina, facultativo especialista de área de genética médica en el Servicio Navarro de Salud y además también es consultant clinical geneticists del Newcastle upon Tyne del Trust Hospitals del Reino Unido. Es líder de grupos de investigación en oncogenética y cáncer hereditario del Gobierno de Navarra y director de la Unidad de Medicina Genómica y del Programa NAGEN de Navarra Biomed, así como profesor asociado de Medicina Personalizada en la Universidad Pública de Navarra. Ha sido coordinador científico y técnico de la Estrategia Interdepartamental de Medicina Personalizada del Gobierno de Navarra y otros muchos puestos y ocupaciones de máxima responsabilidad y máximo nivel. Y una de las cosas que me gustaría reseñar es que en el área de la quimioprevención en cáncer de colon, él ha formado parte del equipo de gestión de los ensayos CAP1 y CAP3 y ha coordinado el reclutamiento de pacientes en estos dos ensayos, tanto en España como en el Reino Unido. Por lo tanto, yo creo que no queda lugar a dudas a que tenemos un experto en este campo y que os animo a que a través del chat hagáis las preguntas a lo largo de la presentación, luego las haremos al final, pero que las podamos ir recogiendo porque es una oportunidad única tener un experto como Ángel para poder contestar a todo esto. Sin más preámbulos, Ángel, muchísimas gracias por colaborar con nosotros y estar esta tarde aquí. Y nada, todo tuyo. Pues muchas gracias, Pedro. Voy a intentar compartir mi pantalla. Vamos a ver. Creo que estáis viendo mi pantalla ahora, ¿verdad? Sí. Vale. Pues nada, lo primero, en principio, agradecerte la invitación a ti, Pedro, y también a la Fundación ECO y a los patrocinadores para tener la oportunidad de tratar este tema que la verdad es que me parece muy oportuno abordarlo porque está en un momento, digamos que la evidencia es muy clara como para tomar decisiones, pero hay cierta timidez, ¿no? Tanto por los facultativos, no sé si por desconocimiento, por miedo, como para abordarlo francamente con los pacientes y creo que es un momento y una oportunidad para empezar a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, por fijar un poco el contexto, entiendo que en los seminarios anteriores habéis tratado, ¿no?, el síndrome de Lynch, descrito por Henry Lynch en el año 60 sobre familias muy antiguas de principios de siglo XX, en pacientes que tenían pues, una predisposición genética al cáncer muy clara y describiendo pues, características en principio como, ¿no?, como que la herencia dominante, una penetrancia alta, un inicio precoz, una preponderancia porque sea proximal, un cierto buen pronóstico, la presencia de tumores sincrónicos y metacrónicos y la presencia de tumores extracolónicos, pues como bien sabéis, en útero, en ovarios, a nivel gástrico y en otras distintas localizaciones, ¿no? La base genética, aunque también es conocida, merece la pena darle un pensamiento de cara a lo que vamos a afrontar, ¿no? Está caracterizada por alteraciones en un grupo de genes, fundamentalmente 4, que lo que hacen es alterar la reparación de los errores que se producen durante la replicación del ADN. Entonces, ese defecto en la reparación de los errores de la replicación del ADN conlleva la alteración en distintos genes que se distribuyen a lo largo de todo el genoma y pueden de alguna manera caer en genes críticos, oncogenes y genes superiores de tumores que inician la oncogénesis y la mantienen a través de la selección clonal.
Pues estas alteraciones genéticas inician el proceso de la carcinogénesis y, como digo, peculiar para el síndrome de Lynch y relativamente recientemente se ha escrito que aquí se puede desarrollar, digamos, el cáncer de colon partiendo, digamos, por una vía que se produce un adenoma sin alteraciones de los errores de la replicación, que avanza un adenoma avanzado con errores de la replicación y de ahí a un carcinoma. Pero también existe la alteración, digamos, que acabo de describir, una alteración con defectos de la replicación en pequeños focos que se extiende a un adenoma que acaba en cáncer, o una tercera vía que es sin un adenoma previo puede aparecer el carcinoma. Esto quizá puede explicar por qué el síndrome de Lynch es peculiar a la hora de hacer quimioprevención. También hay que tener en cuenta pues, que estas alteraciones genéticas predisponen a obtener cáncer, en concreto para el cáncer de colon. Pues como tenéis aquí, hay distintas preponderancias del síndrome de Lynch, dependiendo un poco del gen que esté alterado. Antes, hace cierto tiempo, pensábamos que todos los genes se alteraban igual, como veis en las últimas publicaciones del Grupo Europeo de Estudio del Mallorca, el Grupo de Mallorca, pues es muy diferente la predisposición si hay una alteración en MLH1 o en MSH2, que está en torno a una penetrancia del 50% hacia los 70 años, de si la alteración es en otros genes como el PMS2, que la penetrancia puede llegar a ser tan pequeña como de un 10%. Esto se puede, una herramienta muy clara que en la base de datos prospectiva se puede explorar por cada uno de los genes y por cada uno de los tumores y por cada uno de los sexos. Esto lleva, esta predisposición al cáncer, conlleva la recomendación de una vigilancia que ya es diferente, según la recomendación de este grupo, para portadores de mutaciones en distintos genes. Y además tiene, como veis aquí, y por parte de este grupo europeo, la recomendación de modificar el estilo de vida, puesto que también no todos los genes, sino que también los hábitos tóxicos condicionan de alguna manera la aparición del cáncer de colon, y también la posibilidad de hacer una quimioprevención con el ácido acetil salicílico. Hay recomendaciones específicas para el cuidado y la prevención del cáncer ginecológico y remarcar aquí simplemente que no hay opción ya admitida en los grupos europeos más avanzados de hacer una vigilancia, salvo en casos muy específicos, sino que hay que ir a un abordaje de histectomía profiláctica y salpingectomía para reducir el riesgo de tener cáncer. Bueno, y cuando hablamos de quimioprevención hablamos de algo que se define como un uso natural de sustancias naturales, sintéticas o biológicas para revertir, suprimir o prevenir la aparición del cáncer en etapas carcinogénicas iniciales o la proliferación hacia etapas premalignas, ¿no? Entonces, en este esquema de aquí, de la derecha, podéis ver cómo tenemos, digamos, varios estadios de progresión del cáncer, de célula normal a una célula iniciada, a una célula preneoplásica y a una célula neoplásica. Entonces, parece que agentes del tipo de la aspirina, que tienen que ver con la inhibición de la progresión de la inflamación, tendrían una acción primordial en el camino entre las células iniciales y las células preneopláxicas. Así, el agente quimioprevención ideal sería aquel que sea barato, seguro, que sea bien tolerado, que sea efectivo y que tenga efectos mínimos no deseados y que no altere significativamente la edad de vida. Bien. No vamos a entrar aquí de algo que se está abriendo y que es muy prometedor en el síndrome de Lynch, como es toda la inmunoterapia y todo lo que tiene que ver con las vacunas relacionadas con la producción de esos neopéptidos, es decir, esos péptidos, esas proteínas anormales que están producidas por alteraciones de los errores de la replicación y que producen una respuesta inmunitaria, sino que vamos a centrarnos en lo que es la protección con aspirina y el cáncer colorectal. Como digo, típicamente esta es una diapositiva ya bastante vieja, del año 2000 de New England, en el cual, bueno, pues hablaban que la progresión del epidelio normal al cáncer colorectal, pues la aspirina tiene distintos lugares de actuación.
¿Y qué sabemos de la aspirina y el cáncer colorectal? Pues hay varios estudios observacionales. Este que tenemos aquí tiene que ver con bueno, pues la capacidad de la aspirina de prevenir la aparición de adenomas. Y este estudio en concreto del año 2021, que es un metaanálisis, como veis, es un poquito contradictorio porque sí que nos habla de una prevención en la aparición del adenoma avanzado a los 5 años, aunque ese efecto no está tan claro ni a los 3 años ni a los 10 años. Y habla de un efecto que está restringido única y exclusivamente a las dosis medias de aspirina con 300 miligramos al día. Sí que se observó una reducción de un 16% para el adenoma, no el avanzado, sino el previo, el de cualquier tipo, pero esta solamente se veía a los 3 años. Entonces, como veis, esto puede resultar un poquito contradictorio. También tenemos estudios observacionales y metaanálisis de lo que tiene que ver con la aspirina y la prevención del cáncer colorectal. Este es un estudio relativamente reciente de 22 ensayos, de 22 estudios, perdón, y se le asigna un riesgo relativo de la acción con aspirina de un 73% para prevenir el cáncer de colon. Esto sería, como veis aquí en este gráfico que os muestro, hay una prevención lineal, de tal manera que respondiendo a la dosis, con 75 miligramos al día obtendríamos una reducción de un 5% y con una dosis mayor de 500 miligramos obtendríamos una prevención del 50%, y esto también es dependiente del tiempo. Es decir, a intervalos de tomando la aspirina 1 año, 5 años o 10 años después del tratamiento, los beneficios son de un 4%, un 19% o un 29%. Es decir, según este estudio y este metaanálisis, hay un efecto protector de la aspirina dependiente de la dosis y dependiente del tiempo que se tome para prevenir cáncer de colon como estudio observacional. Como estudio randomizado, hay varios estudios. Este es un metaanálisis hecho para pacientes en los cuales está pensado una prevención vascular de la aspirina. Como sabéis, la aspirina tiene un efecto de prevención antitrombótico y de esta manera previene la prevención de eventos cardiovasculares adversos, pero también en estos estudios se ha valorado qué efecto tiene sobre la prevención del cáncer colorectal y en concreto en este estudio, en este metaanálisis que os muestro, sobre la prevención de muertes por cáncer colorectal. Y como os muestro aquí, sobre 25.000 pacientes en total, cualquier dosis de aspirinas está asociada con una reducción de un 21% de las muertes asociadas a un cáncer colorectal. Como complemento a este estudio, os muestro en la parte de abajo que el tiempo de latencia antes de que este efecto beneficioso de la quimioprevención de la aspirina se alcance sería unos 10 años. Hay más estudios randomizados, este es en concreto del estudio de Women Health Study, hecho para estudiar la prevención de la aspirina en cuanto a efecto cardiovascular y también como un efecto de prevención del cáncer. Y como os muestro aquí en esta gráfica en el círculo, en lo que tiene que ver con, no se obtiene gran prevención de la aspirina con respecto a los cánceres, que tienen que ver con todos los tipos de cánceres, con cáncer de mama o con cáncer de pulmón, pero sí un efecto protector muy importante de la aspirina con respecto al cáncer colorectal, disminuyendo el hazard ratio en un 0,8, y es mucho más evidente para el cáncer proximal. Este efecto, de nuevo, emerge después de 10 años de tomar el tratamiento. Pero bueno, sí, hay base, es decir, tenemos estudios, tanto observacionales como randomizados, que nos dicen que la aspirina funciona, pero ¿cuál es el mecanismo? Digamos, históricamente, el ácido acetilsalicílico lo producen las plantas verdes como reacción a una invasión, normalmente por otro microorganismo, de tal manera que producen una muerte de las células alrededor de las células que están infectadas y hacen que se pierda, que se haga una apoptosis de esas células. En principio, este salicilato provoca en estas plantas verdes, del sauce fundamentalmente, este efecto beneficioso y protector. Hay teorías que indicarían que, claro, como hemos disminuido este salicilato que estábamos tomando cuando éramos, digamos, herbívoros y íbamos por la selva, pues que posiblemente de este déficit de la dieta del salicilato que estaba naturalmente tomado y que no aportamos exógenamente, viene pues, el aumento de incidencia de cáncer colorectal en nuestra dieta.
Pero más técnicamente, la aspirina tiene efectos sobre la producción de prostaglandinas inhibiendo dos tipos de receptores, los receptores COX-1 y COX-2. Los receptores COX-2 son los que son, digamos, responsables de los efectos más importantes de la aspirina, más conocidos como la analgesia o la antiinflamación, y en principio la aspirina no es selectiva para estos. Aquí, digamos que los efectos sobre COX-2 son dosis dependiente y sabemos que, por ejemplo, el recambio de los receptores COX-2 en las células nucleadas pues es relativamente frecuente y por eso, para mantener estos efectos, tenemos que tomar la aspirina cada poco tiempo. Sin embargo, los efectos COX-1 están mediados fundamentalmente por los efectos que obtenemos en las plaquetas y el recambio de estos receptores con COX-1 no es tan frecuente en estas células no nucleadas. Por tanto, estos efectos se obtienen a dosis más pequeñas y con una dosis muchas veces que puede ser única, en vez de tomar para la analgesia y la antiinflamación, como damos habitualmente cada 6-4 horas, aquí con una dosis diaria sería suficiente. Y como digo, los efectos se centran para prevenir el cáncer de colon en estos receptores COX-1. En la gráfica a la derecha tenéis que estos receptores COX-1, las plaquetas se encargan de mediar la respuesta de, digamos, determinados factores de crecimiento y además de actuar sobre las células del estroma que producen la inhibición de receptores COX-2, que son los que las células del epitelio intestinal producen una transformación intestinal a neoplasia. Es decir, pequeña dosis de aspirina mediada por COX-1 podría ser responsable de esta inhibición de la transformación epitelial. Pero además tenemos que la aspirina tiene otros efectos que son independientes de los receptores COX, que tienen que ver con la apoptosis y no está mediada por receptores. Esta parte os la muestro en este gráfico de aquí de la figura izquierda, parte de la derecha. ¿Hay estudios sobre aspirina y cáncer de colon hereditario? Pues sí que los hay. El primero que ha nombrado Pedro, en el que tuve yo la oportunidad de participar en mi visita cuando estaba formándome como especialista en genética en el año 92, creo recordar. Sí, esto me hace un poquito viejo, pero así es. Estaba hecho sobre pacientes con un tipo de predisposición genética al cáncer, que es la poliposis adenomatosa familiar. Los pacientes acumulan muchos pólipos en el intestino y por estos cientos, miles de pólipos que acumulan, acaban desarrollando cáncer colorectal. Entonces, se hizo un estudio estratificado con placebo y almidón resistente en la dieta y aspirina para ser capaz de ver el efecto que podía tener. El efecto no fue muy claro y en estos pacientes con un tiempo de tratamiento mayor de un año se obtuvo única y exclusivamente una disminución del tamaño de los pólipos que tenían estos 200 portadores de poliposis. Pero sí que se puso ya de manifiesto la capacidad de la aspirina en pacientes con una predisposición genética a tener cáncer, la capacidad de prevenir por lo menos la aparición y el crecimiento de los tumores preneoplásicos. Un segundo estudio, que seguramente es la base de que hablemos de la aspirina en grandes dosis, es el estudio CAP2, que se hizo ya específicamente en pacientes con síndrome de Lynch. Se seleccionaron en toda Europa 1000 pacientes con síndrome de Lynch y se dieron tanto en grupos como placebo y aspirina, también se ha incluido un grupo de almidón resistente. Entonces, como muestra esta publicación inicial del New England, no existió una diferencia muy clara al final de los 3 años, de los 4 años de seguimiento iniciales que se hizo, de los pacientes que se había dado aspirina con respecto a los pacientes que se había dado placebo. Esto llevó a una gran decepción, la verdad, en el estudio, pero un reanálisis al cabo de cierto tiempo puso de manifiesto que el efecto de la aspirina estaba bastante más claro cuando pasó un tiempo. Aquí os muestro dos muestras en la parte de la izquierda con lo que tiene que ver con cáncer colorectal. Y como veis, el efecto que ocurre a partir de los 5 años, aquí tenéis la gráfica de cuánto tiempo se estuvo tomando la aspirina, un mínimo de 2 años y otros pacientes siguen un poco más de tiempo, pero como veis, a partir de los 5 años sí que existió una reducción importantísima de casi la mitad de la incidencia de cáncer colorectal en pacientes que habían estado tomando aspirina
por un periodo de más de 2 años con un seguimiento mínimo de 6 años. Y esto fue muy importante y algo parecido, no tan significativo, se vio para todos los tipos de cánceres que tienen que ver con el cáncer colorectal. Destacar que este estudio, publicado en el Lancet, tenía que ver con dosis de aspirina que eran casi analgésicas, es decir, hablamos de una dosis de aspirina de 600 miligramos al día. También destacar que en estos pacientes no se identificó ninguno de los efectos adversos. Ahora revisaremos un poco qué puede provocar la aspirina. Ninguno de los efectos adversos durante la intervención de la participación en el estudio. Esto ha animado a que, bueno, pues si la dosis de aspirina que estaban hablando en unos estudios observacionales y no centrados en cáncer hereditario hablaban de 100 miligramos y aquí hablamos de 600, pues vamos a tratar de ver cuál es la dosis más eficaz. Y para esto estamos todavía trabajando, ya se han recopilado 1.500 pacientes con predisposición genética al síndrome de Lynch, a los cuales se han aleatorizado durante 2 años una dosis de 100, 300 o 600 miligramos y a partir de los 2 años una dosis, una fase abierta para que sigan en el grupo que está asignado. Con esto esperamos que seamos capaces de resolver específicamente para síndrome de Lynch cuál es la dosis más adecuada y la dosis que tiene un efecto más claro. Otro estudio observacional en cáncer hereditario, en este caso ya es observacional, no es este ensayo que os he mostrado, viene del grupo americano y aquí fueron específicamente en pacientes con síndrome de Lynch, pero a los que se preguntó observacionalmente si habían estado tomando aspirina durante un tiempo. Y el resultado fue que en pacientes que habían estado tomando dosis de aspirina sin determinar, se vio una reducción con un periodo de seguimiento a 5 años con un hazard ratio de una cuarta parte. Esto provocó que nada más terminarse y publicarse este estudio en el 2015, la Sociedad Americana de Gastroenterología, aunque viera que no existía un nivel muy claro de evidencia, ya recomendara que se ofreciera la quimioprevención con aspirina para pacientes con síndrome de Lynch. Pero claro, hemos tocado las ventajas o los estudios que nos basan en poder hacer quimioprevención con aspirina en cáncer colorectal y en concreto en síndrome de Lynch. Pero obviamente una de las cosas que tenemos que tener en cuenta son los efectos adversos. Y teniendo en cuenta este estudio del Colegio Americano de Prevención para prevenir el uso de aspirina para prevenir eventos cardiovasculares y cáncer colorectal, como veis aquí existen una serie de problemas y ellos hablaban de un riesgo de hemorragia fundamentalmente, que es lo que está asociado con la toma de aspirinas, de un Hazard ratio de 1,31 para una hemorragia intracraneal, 1,58 para sangrado gastrointestinal no fatal y sin efecto para el sangrado gastrointestinal fatal. Es decir, esto traducido un poco en el contexto del proyecto CAP3 nos hablaría de que existiría un 1 por 10.000 de sangrados intracraneales, una posibilidad entre 10.000 de los pacientes que están ingresados, metidos en un estudio por año y de 1 por 1.000 de sangrados gastrointestinales añadidos. No he querido entrar en esta parte, pero quiero remarcar que estas son las desventajas que observó este estudio americano, pero también hablaba de un efecto muy claro y un beneficio de tomar aspirina para prevenir pues, que no exista un infarto y que no exista un infarto isquémico y otros eventos cardiovasculares. Como veis, existe un efecto cardioprotector de la toma de aspirina que seguramente compensa otros efectos hemorrágicos que pueda tener la aspirina. Cuando hablamos del sangrado gastrointestinal, hablamos de que este sangrado tiene que ver mucho con la edad del paciente y también con el momento en que se inicia. Normalmente el exceso de sangrado se observa en pacientes, como veis aquí, a partir de los 60-65 años y los problemas, digamos, más graves ocurren en el grupo de más edad. También hay que reseñar
que existe un rol muy importante en la infección por el Helicobacter pylori, puesto que se supone, este es un estudio inglés en el que se ve que más o menos un tercio de la población tiene una infección por el Helicobacter pylori en poblaciones más adultas, más antiguas, entre 50 y 70 años, y que seguramente esta preinfección con el Helicobacter pylori tiene que ver con un 30% de los sangrados gastrointestinales. Hay que reseñar que esto nos está diciendo muy claramente que si nosotros hacemos un test de Helicobacter pylori previo a la toma de aspirina, seguramente estaremos minimizando muchos de estos riesgos. También hay que tener en cuenta otros eventos de salud previos, como es la hipertensión. Este es un ensayo hecho sobre los efectos adversos del uso de aspirina en sujetos hipertensos. Y como veis, en este estudio randomizado, dando 75 miligramos de aspirina contra placebo, se observó un descenso de un 36% en estos pacientes con hipertensión con respecto al riesgo de tener un infarto de miocardio. No se observó ningún efecto en los sangrados fatales y hubo un grupo parecido de sangrados gastrointestinales tanto en el grupo de aspirina como el grupo de placebo. Y hay que destacar que esto tenía mucho que ver con la presión diastólica previa del paciente y que desde luego era progresivamente más significativo el grupo de sangrados cuanto mayor era la presión sanguínea del paciente. Otra cosa que tiene mucho que ver con la prevención es el sobrepeso. Aquí tenemos un reanálisis de los datos del estudio CAP2, en el cual se vio que en pacientes obesos que habían estado tomando, metidos en este estudio, a los 600 miligramos, el riesgo de tener cáncer colorectal era 2,5 veces superior cuando existía un sobrepeso, que eso no existía, y cada incremento de una unidad del índice de masa corporal suponía un 7% de incremento de riesgo de tener cáncer. Y esto era mucho más significativo en el exceso de un grupo de placebo. En este otro estudio que os muestro a la derecha, que tiene que ver con el reanálisis de las dosis de aspirina, como veis, aquí el índice de masa corporal hace que en la gráfica C, que están los pacientes que estaban a dosis bajas de aspirina, era significativo el efecto cuando el peso estaba, digamos, en la media, 65 kilos. Sin embargo, no es significativo cuando el peso se elevaba. Y al revés ocurría en la dosis de más en la gráfica D para pacientes en una dosis más alta, de 300 miligramos. Lo que nos está diciendo aquí, aunque son dos gráficas separadas, es que probablemente pacientes con más peso se beneficiarán de una dosis mayor de aspirina como quimioprevención. Y ya llegamos a la última parte, ¿no? Porque la pregunta que nos hacían era si existían recomendaciones. Bueno, sí, existe, digamos, unas recomendaciones por toda la evidencia que hemos visto, y sobre todo basado pues, en los estudios CAP, de utilizar la quimioprevención de cáncer colorectal utilizando aspirina. Os muestro aquí, como no son muchas, las podemos revisar una a una. En los Estados Unidos, la Fuerza de Salud Preventiva de Estados Unidos habla que en pacientes que tienen una probabilidad de tener un evento cardiovascular mayor de un 10% en 10 años y que toman 50 o 60 años, está recomendada una dosis baja de aspirina para prevenir cáncer colorectal y que este tratamiento debe prolongarse para 5 o 10 años. Esto, como digo, no está específicamente diseñado para pacientes con síndrome de Lynch, sino para pacientes de la población general con un riesgo cardiovascular como objetivo de prevenir el tener cáncer colorectal. En el Cancer Council de Australia se recomienda específicamente a la población general entre 50 y 70 años con un riesgo estándar de tener cáncer colorectal que tomen entre 100 y 300 miligramos de aspirina diaria. Y específicamente para pacientes con síndrome de Lynch que tengan más de 25 años, una dosis que esté entre 100 y 600 miligramos al día durante al menos 2,5 años. En Inglaterra, las guías por excelencia, que son las NICE Guidelines del Reino Unido,
ya indican como recomendación general para todos los médicos de Inglaterra que la gente que tenga síndrome de Lynch debe tomar aspirina y por un tratamiento que se debe prolongar con al menos 10 años. El grupo de gastroenterología del Reino Unido, del British Society of Gastroenterology, tanto como del grupo de coloproctología como la sociedad el grupo de cáncer de la sociedad de genética, recomiendan que los pacientes con síndrome de Lynch tomen 100 miligramos por día al menos y que aquí se ajuste a una dosis mayor para pacientes que tengan un grupo mayor. Y por último, el grupo europeo de tumores colorectales recomienda que los pacientes con síndrome de Lynch se les recomiende una dosis diaria de entre 75 a 100 miligramos diarios día hasta que el ensayo clínico CAP3 que está en curso nos indica cuál es la dosis más adecuada. Entonces, como conclusión, y respondiendo un poco a la pregunta, y que la abro ya directamente para el debate con vosotros, la conclusión es que los datos de los estudios observacionales randomizados nos indican que existe una clara oportunidad para hacer quimioprevención con aspirina en cáncer colorectal en distintos escenarios. Hay un único estudio randomizado que ha demostrado un efecto protector de 600 miligramos al día de ácido acetilsalicílico sobre la incidencia de cáncer en pacientes con síndrome de Lynch. Y hay un estudio prospectivo que está evaluando la dosis más adecuada a distintas dosis. Existen ya recomendaciones de varias sociedades científicas que recomiendan emplear quimioprevención con ácido acetilsalicílico en pacientes con síndrome de Lynch. Revisando un poco la evidencia que hemos visto y las de las distintas sociedades, quizá algunas de las pautas de quimioprevención que podríamos tener en cuenta es que tiene que existir un alto riesgo de desarrollar cáncer de colon, seguramente pacientes con una mutación de síndrome de Lynch que sean de las más predisponentes, en MSH2 y en MLH1, que debería existir una revisión médica previa con tensión arterial, determinación de helicobacter y por supuesto coagulopatía, que la edad a emplear no debería ir a los pacientes mayores para evitar los mayores riesgos de sangrado y sobre todo las consecuencias mayores, y que debería estar por debajo de los 65 años y iniciarse en cuanto al estado de salud y la capacidad de consentir el paciente exista. Que la dosis, seguramente si ahora se tuviera que recomendar una dosis a un paciente con MLH1 estaríamos entre 100 y 300 miligramos al día a ajustar por su índice de masa corporal y que eso sí, tiene que existir un compromiso del paciente de cumplir estrictamente un régimen de mantenimiento durante al menos 5 años de la adherencia a este régimen a este régimen que le recomendamos. Y en este contexto, pues yo seguramente pensaría que lo más apropiado es discutir en este momento ya, siempre, y yo lo hago así al menos, con cada uno de nuestros pacientes, todo esto que estamos viendo, esta evidencia, las recomendaciones médicas y poner a su disposición la posibilidad de iniciar una quimioprevención que seguramente a la vuelta de una serie de años pues tendrá un efecto muy beneficioso para su salud, a la espera que, como he nombrado brevemente, pues aparezcan otras herramientas de prevención más eficaces, con la inmunoterapia y con vacunas que, como también seguramente trataréis en algún otro seminario, ya están casi en marcha y a la puerta para poder hablar. Y por mi parte yo nada más, daros las gracias y abrir el debate para compartir con vosotros lo que queréis comentar. Bueno, pues muchísimas gracias, Ángel. Yo creo que es una revisión exhaustiva y además práctica, yendo a temas prácticas, y yo creo que esta última diapositiva, pues la verdad es que ayuda mucho, ¿no? Vamos a ver si tenemos alguna pregunta en el chat. Por ahora parece que no. Vale. Bueno, yo sí te tengo que hacer preguntas porque la verdad es que ha sido interesantísimo. A ver, yo creo que lo has ido dejando claro, ¿no? Pero aprovechando tu experiencia en el proyecto y en los CAP y todo eso, yo recuerdo, yo tuve la suerte de participar en el CAP2 y yo recuerdo que con los pacientes era complicadísimo que mantuviesen una adherencia estricta porque les podía tocar la fibra, el placebo, la aspirina, aquello, explicárselo, o sea, requerías un perfil de paciente
con un nivel de compromiso con el proyecto muy importante, ¿no? Y tú que estás viviendo y has vivido ya dos grandes ensayos de quimioprevención y con población tanto española como en el Reino Unido, ¿cómo ves tú la factibilidad real de un ensayo de este tipo? Porque claro, luego cuando intentas analizar los datos empiezas a quitar pacientes que a lo mejor tengan una adherencia menor o lo que sea, vas perdiendo potencia de estudio. No sé, ¿cuál es tu percepción en cuanto a que el tipo de diseños que se están haciendo de este tipo de ensayos realmente nos permitan responder a preguntas? ¿Crees que obtendremos información realmente útil? Yo creo que sí, hombre. Realmente cuando hablas de ensayo, fíjate, bueno, ahora hablamos del ensayo, pero a mí me resulta que es más fácil convencer a los pacientes convencer, entre comillas, ¿no? Plantear a los pacientes el inicio de quimioprevención de aspirina fuera del estudio. De hecho, es una de las limitaciones que tanto en el Reino Unido como aquí pues hemos tenido, ¿no? Yo recuerdo perfectamente hablar tanto pacientes aquí como allí, como decía, oye, pues si está tan claro, si me explicas tan claramente la participación en el proyecto, ¿por qué me voy a meter en un proyecto de investigación? ¿No? Esta es una de las limitaciones, ¿no? Pero realmente la adherencia al proyecto, cuando tú explicas que va a distintas dosis, realmente es fácil en el contexto de una adherencia durante 2 años al proyecto. Sí que es cierto que las circunstancias vitales de la gente que va cuando participa en el estudio doble ciego, pues requieren una estabilidad mayor, pero cuando ya entra en la fase abierta, el paciente se queda en su dosis o puede cambiar a una de las dosis alternativas que existen. Entonces, bueno, cuando ya dejan de depender de la farmacia del hospital para tener que venir a coger las medicaciones del ensayo, es mucho más fácil que continúen. Entonces, realmente la adherencia al estudio del CAP3 está siendo bastante buena. También hay que reconocer, como todo en la vida, como cualquier otro ensayo, ¿no? La intervención del médico que le está ofreciendo al paciente el ensayo clínico. En mi caso, tanto los pacientes que yo he visto aquí, pues nosotros hemos metido aquí, parece que son 50 y tantos pacientes de Pamplona, que como veis es un sitio pequeño, pero al final está contribuyendo de una manera muy importante. Entonces, claro, seguramente digamos, la confianza en el clínico que le está ofreciendo el ensayo es importante, ¿no? Y yo también, por ejemplo, participé en Newcastle, que este ensayo tiene su base, digamos, en el centro de Newcastle con Joe Parn, que es el promotor de estos 3 ensayos, ¿no? Entonces, como todos los ensayos clínicos, tiene mucho que ver con las personas. Como digo, tiene que ver con dónde se haga el estudio, pero yo al final, y por los datos que tenemos de participación en el CAP3, yo creo que vamos a tener más pronto que tarde unos resultados que nos digan muy claramente, por lo menos lo de los efectos adversos está ya en un proceso, porque ya se ha cerrado el reclutamiento y ya hay, me parece que son un 50% de pacientes que han completado los 2 primeros años. Entonces, vamos a tener datos ya claros de esos efectos adversos y vamos a ver si realmente hay una diferencia. Y creo que se podrá completar. Hombre, sí que es cierto que hay que tener paciencia. Habéis visto de los estudios prospectivos y observaciones más potentes que muchos de ellos coinciden en que el efecto más claro se obtiene a partir de los 10 años. Entonces, va a llevar tiempo el obtener estos resultados y, como bien dices, posiblemente perdamos a pacientes durante el seguimiento, pero bueno, hay expectativas. Tenemos aquí preguntas. Vamos a ver, hace una pregunta a Silvia, que vamos a ver si la hago correctamente. Dice, buenas tardes, una persona con síndrome de Lynch, MLH1, en tratamiento con bevacizumab y 5-FU indefinidamente. Ya se hizo cirugía previa y recibió quimioterapia con platino. Se reintervino por carcinomatosis. Hoy día está libre de enfermedad con pruebas de imagen. ¿Se le podría indicar aspirina o sería muy alto el riesgo de hemorragia unido a las sesiones de bevacizumab? Tiene 31 años. Bueno, yo no, igual la parte oncología te la puedo dejar a ti, que también me las responderás adecuadamente, ¿no? Pero no he querido entrar un poco en lo que es la quimioprevención con aspirina en pacientes ya tratados. He tratado en pacientes en principio presintomáticos, por centrar un poco en algo que podamos todos concretar, pero sí que existen estudios
que hablan efectivamente de un efecto protector de la aspirina en cuanto a la producción de segundos tumores y en cuanto al efecto beneficioso sobre reducción del riesgo en pacientes que ya han sido tratados por cáncer. En cuanto al estado clínico, casi te dejo a ti que valores si realmente con ese tratamiento tendría mucho riesgo o no el iniciar el tratamiento con aspirina. Claro, a ver, aquí hay que balancear riesgos y beneficios, ¿no? Y tú has comentado muy claramente la relación, ¿no? Yo creo que la aspirina tiene ese fantasma de los riesgos hemorrágicos y que existe, pero que hay que seleccionar bien a los pacientes. Hasta donde yo sé, el uso de bevacizumab, el uso de aspirina no es una contraindicación para el uso de bevacizumab. Entiendo que igual te refieres a la afectación peritoneal que tiene la paciente o el paciente, pero bueno, yo creo que si ha hecho una respuesta completa y sobre todo si es un paciente con inestabilidad, como es este, con el MLH1 mutado, yo creo que probablemente el beneficio de la aspirina para el mantenimiento de esa respuesta es interesante. De hecho, ya se está utilizando y has presentado algunos trabajos del impacto que la aspirina tiene en pacientes con cáncer, ¿no? De colon ya puesto, por decirlo de alguna manera. Yo creo que sería una opción muy interesante y con probables pocos efectos secundarios en comparación con un beneficio curioso. Pero bueno, hasta donde yo sé, no existe información de pacientes Lynch, bevacizumab y aspirina. Debe ser bastante complicado poderlo encontrar. Si aplicamos lo que es el uso habitual de bevacizumab, no es contraindicación que el paciente tome aspirina. Por lo tanto, yo creo que probablemente sería interesante esa opción para el paciente. Aprovecho mientras mandan alguna otra pregunta, Ángel. Claro, hemos hablado de pacientes síndrome de Lynch, entendemos siempre que portadores de mutación. Pero ¿y esos pacientes con criterios Amsterdam, FETEN, de libro, que le hacemos el estudio y no encontramos una mutación germinal, pero clínicamente son un Lynch? ¿Tú también serías partidario o crees que de utilizar la aspirina o crees que la necesidad de la mutación en los genes, sobre todo eso MLH1, MSH2, es un requisito casi imprescindible para poder recomendar una quimiopresión con aspirina? ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, como punto de vista, aquí creo Sí. que hay poco escrito. Yo creo que la tendencia y lo que se está comentando, digamos, a nivel de presentaciones, ¿no? Es que realmente hay que estratificar muy bien los pacientes con síndrome de Lynch por las mutaciones, como he dicho. Esto es algo evidente y más que tengan la alteración en un gen reparador de los órganos de la aplicación, en los cuales pues claramente tenemos un beneficio, es el riesgo de cáncer colorectal que tengan los pacientes según su estado genético, ¿no? Como digo, podemos hacer dos separaciones: pacientes con síndrome de Lynch, solo aquellos que tengan una mutación de alta penetrancia y alta predisposición al cáncer colorectal. Me refiero fundamentalmente a MLH1 y MSH2, quizá en un contexto de una familia muy penetrante de MSH6, y dudo que haya alguna en PMS2 que estaría demostrado, digamos, una indicación en este momento según las guidelines. Y fuera del contexto del síndrome de Lynch, la recomendación mostró el estudio americano de Mark Jenkins, en el cual lo hace en pacientes que era sobre una cohorte de cáncer familiar, y en ese estudio, no lo he tocado tampoco, pero habla de pacientes pertenecientes al registro de cáncer hereditario, pero sin alteración en uno de los genes de síndrome de Lynch, y observar el mismo efecto beneficio. Es decir, sí, en pacientes de tipo Lynch-like, ¿no? Pues más bien de síndrome Lynch, perdón, de síndrome no Lynch, de presentación genética de cáncer no Lynch, pues aquí sí que podríamos seguramente pensar en una quimioprevención, y tenemos guidelines que lo avalan. Hacen otra pregunta, ¿para cuándo las vacunas? ¿Qué conoces de cómo está el desarrollo de vacunas? Que lo has comentado ahí con todo el tema de neoantígenos y todos estos estudios que están haciendo ahora. ¿Cómo ves tú el desarrollo de este tipo de prevención? Está a tope. Realmente, seguramente lo trataréis en algún otro momento, si tenéis oportunidad, porque realmente es un tema en ebullición. Realmente el substrato genético del síndrome de Lynch, con la producción de esos neopéptidos que son inmunogénicos
abre un montón de posibilidades y ya existen ensayos en fase 1. Creo recordar que en Montesinaí de Nueva York ya existe un ensayo que está en marcha. Hay unos efectos preliminares y requiere, digamos, hay unas observaciones preliminares. Yo creo que requiere el ajuste. Se está viendo también la posibilidad de personalizar para cada tipo de alteración genética, para cada tipo de paciente, es decir, producir una vacuna específica para los neopéptidos que está produciendo el paciente es ya una realidad. Y ahora lo que se está viendo es que esos neopéptidos que se producen como consecuencia de las alteraciones de los errores de la aplicación son diferentes para cada uno de los tumores. Entonces, seguramente se está barajando en la posibilidad de hacer vacunas específicas para prevenir cada uno de los tumores diferentes del síndrome de Lynch, puesto que, como digo, los componentes de la vacuna posiblemente serían diferentes. ¿Para cuándo? No lo sé. ¿Que está en marcha? Sí, que lo veremos. Seguramente también y seguramente antes de que tengamos una decisión muy clara de cuál es la dosis óptima de quimioprevención. Seguramente conviviremos una etapa en la cual barajaremos, digamos, una indicación terapéutica establecida por ficha de medicamento para la aspirina para el síndrome de Lynch, con una etapa de ensayos con vacunas. Vale, pues tenemos la última pregunta, yo creo ya por tiempo, que preguntan si deberíamos añadir un gastroprotector en los pacientes a los que recomendemos aspirina. En principio no hay otra indicación más allá del uso habitual de la aspirina. Es decir, aquellos pacientes que tengan una indicación de gastroprotector, sí. Como digo, los ensayos más claros tienen que ver más bien con una determinación previa de la coagulación, del índice de masa corporal y de la tensión arterial y de la presencia de Helicobacter pylori. Una vez que esto está, digamos, hecho y si no hay ninguna condición preexistente, pues en principio no haría falta la prescripción de gastroprotector. Como digo, depende un poco también de la práctica habitual. Y ya esta es la última, que es un comentario, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es la razón? Y lo has dicho al principio, ¿no? Como con este racional y con un medicamento barato, que conocemos muy bien, pues lleva décadas y décadas utilizándose, con estos datos tan claros de prevención y de seguridad, ¿cuál es la razón para que no se esté incorporando? Lo has comentado tú al principio, ¿no? Un poco que es difícil conocer por qué, si es un problema de formación, si es un problema de desconocimiento, ¿por qué no estamos recomendando con más efusividad el uso de aspirina a los pacientes con síndrome de Lynch? ¿Cuál crees tú que son las barreras que estamos encontrando para esto? Yo creo que hay un poco de desconocimiento de este efecto, también de este efecto tan protector que existe. Yo creo que también hay un efecto de desconocimiento de cuál es la dosis óptima y pautar una dosis que no está reconocida en ficha de medicamento para una indicación que está reconocida en ficha de medicamento en las consultas nos resulta complicado. En pacientes, estamos hablando en quimioprevención en pacientes sanos. Entonces, realmente resulta difícil prescribir una quimioprevención en una persona sana sin tener un reconocimiento, como digo, en ficha técnica del medicamento, como un uso aprobado para la prevención y sin tener una dosis. Entonces, yo creo que estas son un poco las barreras. Yo creo que en este momento estamos haciendo mal si no lo estamos discutiendo con los pacientes. Yo creo que aquí sí que sería un defecto que estaríamos teniendo si no estamos discutiendo con nuestros pacientes estas opciones terapéuticas y este nivel de conocimiento que tengamos. Y cuando lo haces con los pacientes, pues es decir que muchos toman la iniciativa de decir, bueno, pues adelante, yo voy a tomar una prescripción supervisada por mi médico de atención primaria y voy a estar con esta medicación. Pero desde luego un mínimo de ser capaz de poner encima de la mesa durante las consultas que existe este efecto protector reconocido y recomendado, yo creo que deberíamos de, al menos, como digo, discutir
Quizá luego ya depende un poco de cómo seamos cada uno en nuestra práctica, ¿no? Pues más asertivos, más directivos, ¿no? El entrar en lo que es la pauta como tal, en la prescripción, pero desde luego el poner a disposición de los pacientes, pues un poco, además yo creo que el contexto de una consulta de consejo genético es muy adecuado porque hablamos de muchas cosas con los pacientes, ¿no? Y hablamos de muchas cosas que no están claras, de términos reproductivos, de pautas de cuánto la colonoscopia, si hacerla cada 1, cada 2, cada 3 años. Hablamos de muchas cosas durante las consultas de consejo genético y como digo, yo creo que esto debe entrar por formar parte de esa discusión genérica que tenemos con los pacientes de síndrome de Lynch. Pues muchísimas gracias, Ángel. Yo creo que ha sido un webinar fantástico. Creo que es un tema que hay que rescatar sí o sí. Y creo que mejor ponente que tú para este tema, imposible. Así que muchísimas gracias. Espero que tú también hayas disfrutado con la reunión. Y muchas Claro. gracias a los que habéis preguntado y tal por vuestro interés. Y nada más, os esperamos para el siguiente webinar.